En un determinado momento hay un grupo de seres humanos que son capaces de no escuchar su ego. Es decir, no nos damos cuenta, pero normalmente siempre mantenemos un diálogo interno con nosotros mismos, que es una alabanza a nosotros y una crítica de los demás. Eso es el ego. Antes de comenzar a desarrollar la propuesta sobre el ego, sería conveniente definir este concepto. El ego a veces tiene diferentes acepciones. En unas ocasiones se refiere a lo más elevado del ser. En algunas culturas el concepto de ego está relacionado al elemento más elevado, a lo más desarrollado, más allá del alma inclusive. En otras culturas, en otras creencias, el ego está vinculado a lo más limitado, a lo más alejado del alma. El ego está relacionado también con la personalidad, con aquello que de alguna forma nos define como seres humanos. Y es de este término del que les quiero hablar en el día de hoy. La personalidad, para Edward Bach, para la terapia floral, es como nuestra huella de nacimiento. Un aspecto indisociable del alma que ésta elige para poder realizar una tarea en la tierra. Personalidad y ego podrían estar vinculados en un sentido de expresión personal, característica, compartida por todos los humanos, pero individual en momentos concretos como los que vamos a ver a continuación. ¿Qué es el ego? Ego es una palabra del latín que quiere decir yo. En su idioma original es una forma muy afirmativa de decir yo. El ego es una instancia interior psíquica que nos define. Un autor ha expresado que el ego es el sujeto de la conciencia. Es el medio que indica quiénes somos, indica el lugar que ocupamos en el mundo. El ego nos permite saber que existimos en el tiempo y en el espacio. Desde muy temprana edad le vamos sumando características a nuestro ego, nos vamos definiendo de tal manera que vamos construyendo una colección de características personales que por diversas razones se convierten en parte de nosotros mismos, fundamentalmente por razones de búsqueda de placer, búsqueda de reconocimiento, búsqueda de popularidad, búsqueda de satisfactores personales. El ego para mí sería, es esta herramienta que yo utilizo para relacionarme con el mundo y consecuentemente es la herramienta
de la que yo dispongo para hacer mis experiencias y mis aprendizajes. El ego es la parte de nuestra vida, es parte de nuestra mente que nos permite valorarnos, que nos permite proyectarnos, que nos permite determinarnos a ciertas latitudes, a ciertos ámbitos. Un ego bien construido es un ego rico en oportunidades. Un ego mal construido puede ser un ego chipotudo, que crece deforme, y puedo ser el mejor hombre en la actividad que usted quiera, que usted me señale, pero no supe desarrollar mis demás capacidades, no viví mis demás posibilidades, mis demás potencialidades. ¿Y usted cree que me realicé? ¿O cree que sacrifiqué todo lo que tenía en oportunidades por un solo deseo, por un solo interés? Bueno, cada quien es dueño de su vida y de sus fines. Si cree usted que vale la pena jerarquizar algunos fines a otros, bueno, pues es parte de su ego. Organícese y armonice esa capacidad y entonces no se queje si no vivió otra parte, porque usted hizo lo que quiso. Y yo le diría, no se pregunte cuánto cuesta algo, pregúntese que si lo quiere, y si realmente lo quiere, pagará el precio. Carl Gustav Jung, en su libro del hombre y sus símbolos, tiene un pasaje en donde habla con una gran nostalgia acerca de este mundo que hemos perdido. Decía, el trueno ya no es la voz irritada de un dios, ni su relámpago es su proyectil vengador. Los ríos ya no abrigan más espíritus. El árbol ya no es el principio de la vida del hombre. Las cuevas ya no están más habitadas por demonios y las serpientes ya no encarnan sabiduría. El hombre ya no siente que las plantas o las piedras le hablen, ni tampoco se dirige a ellas pensando que puedan entenderlo. Hay una nostalgia por ese mundo mitológico que tuvimos en algún tiempo y donde nos sentíamos parte de la naturaleza y la naturaleza estaba en relación con el hombre en función de las implicaciones simbólicas que tenía la naturaleza para el ser humano. Hemos ido perdiendo ese mundo mitológico y a consecuencia de eso, hoy vivimos en un mundo en el cual la naturaleza es para nosotros una cosa y al vivir rodeado de objetos y no de seres, hemos perdido la experiencia mitológica y hoy en día nos sentimos también cosas y objetos nosotros mismos. De tanto estar rodeado de cosas, también nos hemos cosificado. Por ejemplo, podríamos decir que cuando nacemos no somos una hoja en blanco. Venimos preformateados, por utilizar un término actual de computación. ¿Qué quiere decir esto? Hay memoria celular, memorias ancestrales, mamá, papá, vamos creciendo y la sociedad misma nos va condicionando. Hay cosas que vamos a aceptar y con eso no hay problema, pero las que no aceptamos, esas las mandamos para atrás. ¿Qué es mandar para atrás? Es mandar al inconsciente reprimido, y es que Jung, un estudioso del comportamiento humano, llamó la sombra. Aunque la sombra siempre va a pugnar por salir, la sombra siempre no quiere estar en la sombra, la sombra se quiere manifestar. ¿Y de qué manera se va a manifestar? Pues se va a manifestar muchas veces en nuestras relaciones, llámese mamá, papá, llámese hijos, esposo, jefe. Esas personas nos van a mostrar esas partes negadas de nosotros mismos. Entonces uno puede llegar a decir, ay, cómo me choca que esta mujer hable de esa manera. Y acá lo que habría que pensar es, bueno, presta atención, porque esas cosas que te chocan son las partes negadas de ti mismo que tienes en tu sombra y que tienes que trabajar. Esta señora no está haciendo más
¿Qué otra cosa que reflejar lo que tú tienes negado adentro tuyo? Es un espejo. Y así con todo. Entonces, utilizando la técnica del Ho'oponopono, no tenemos que decirle nada a la señora. Por ejemplo, que nos choca que hable de esa manera. Por decir un ejemplo tonto, ¿no? Simplemente trabajamos con nosotros. Podemos decirle lo siento, perdóname, gracias, te amo. O también podemos hacer una oración. La experiencia me ha dicho que no es necesario ser tan complicado. En realidad todas las complicaciones las hacemos nosotros con nuestra cabeza. La realidad, el mundo es mucho más, más sencillo, pero lo tenemos que complicar. ¿Cuál sería la oración? Divinidad limpia en mí. Divinidad, mi divinidad. Divinidad limpia en mí. ¿En qué momento hacer Ho'oponopono? Todo el tiempo. Inclusive cuando somos 100% felices. ¿Por qué? Porque el Ho'oponopono funciona como preventivo. Existe la creencia de que si yo perdono, tengo que terminar almorzando con la persona que me lastimó. Existe la creencia de que si yo perdono, tengo que hacerme amigo de la persona que me ofendió. Y eso no es así. El perdón es para nosotros, es perdonarte a ti.